Un saludo para todos, yo soy Rogelio Enrique Acosta y en esta oportunidad les doy la bienvenida a este segmento de entrevistas para conversar con el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador, John Farfán, sobre una serie de irregularidades en el pago para el sector. Vamos a darle la bienvenida de inmediato al doctor Farfán. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenos días. Un placer estar el día de hoy con ustedes y asimismo agradeciéndoles el espacio que nos brinda para poder alzar nuestra voz como médicos rurales ante todos estos atropellos a nuestros derechos que estamos viviendo al día de hoy como médicos. El doctor Farfán nos comentaba anteriormente sobre justamente estos atropellos en contra de los médicos rurales. Precísenos cuál es el principal reclamo de los médicos con respecto a estos pagos al sector. El principal reclamo actualmente es que llevamos ya 20 días del mes y no hemos recibido nuestro sueldo del mes de julio. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos sido personas que hasta el día de hoy nos hemos mantenido al pie de lucha contra el COVID. Nos hemos mantenido en nuestros lugares de trabajo para evitar un cese de funciones, evitar que la población se vea responsable de esta clase de situaciones que no tienen por qué verse afectados justamente la población que nosotros tratamos. Un solo médico rural, te voy a hablar exactamente de las personas que son parte de mi gremio. Un médico rural atiende alrededor de 500 personas hacia arriba. ¿Qué significa esto? De que este personal de salud, si se llega a contagiar por no tener la implementación o si llega a faltar a su trabajo, que cabe recalcar, en muchos casos está a horas de hospitales básicos más cercanos, es decir, son la única entrada hacia el sistema de salud que hay en ese lugar, va a dejar desprovisto de atención de salud a 500 personas en adelante, cosa que puede ser algo fatal para muchos. Recordemos que nosotros también atendemos en muchos casos emergencias, referenciamos pacientes hacia los hospitales básicos, damos los primeros auxilios a las personas. Y ahora, llevando 20 días del mes, seguimos sin un sueldo ni cómo sustentarnos nosotros económicamente en lugares completamente alejados de nuestros hogares. Doctor Farfán, con esta situación de esta falta de pago, ¿cuántos médicos están afectados? Actualmente, más que hablarte de médicos, te voy a hablar de los profesionales de la salud rural. ¿Qué significa eso? Médicos, enfermeros, odontólogos, obstetras rurales, que están obviamente por ley teniendo que realizar un año de medicatura rural. Alrededor de 9,000 a 10,000 profesionales de la salud rural se ven actualmente sin su respectivo pago, lo cual es muy preocupante porque es un número bastante alto. Algo que te quiero comentar y que es muy importante enfatizar, nosotros estaremos y estuvimos en el peor momento de nuestro país. No olvidemos cuando llegó la pandemia a Guayaquil y a Quito, las grandes ciudades que se vieron arrodilladas completamente ante esta emergencia sanitaria. Y existieron un grupo de personas, de propiamente profesionales de la salud rural, que fueron de manera voluntaria, sin ningún pago extra hacia estas personas, sin ninguna situación económica. Fueron voluntariamente a arriesgar sus vidas para poder salvar al país y lo hicieron y estuvieron allá al pie de lucha. Y son estas mismas personas quienes al día... Me escucho, me escucho. ¿Me escucha o se cayó Hola. la conexión? Ya el internet, no se preocupe. Ahora sí me escucha. Sí, ahí sí, Rogelio. ¿Cuál será? ¿Será su conexión o la mía? Puede ser la mía, porque como soy médico rural, estoy en un sector alejado de grandes antenas, por lo cual nuestra única fuente de acceso a la información es vía internet, con en algunos casos un internet un poco lento, por la situación de que a estos sitios es difícil que llegue una buena cobertura de internet. Algo importante también enfatizar, los profesionales de la salud rural somos personas que en muchos casos, por no decir la mayoría, se nos da un bono geográfico. ¿Qué viene siendo esto? Un porcentaje adicional de nuestro sueldo, es decir, un dinero extra, se nos da
para que nosotros podamos acudir a nuestros sitios de trabajo que son catalogados como difícil acceso. Esta catalogación o esta clasificación va dada por el Ministerio de Trabajo, quienes mediante estudios y demás situaciones determinan qué lugares de trabajo son de difícil acceso y ellos determinan que se nos debe dar un bono para justamente llegar a estos sitios. Actualmente ese bono tampoco se nos ha dado. ¿Qué significa eso? Actualmente estamos utilizando nuestros pocos recursos que tenemos propios para poder llegar a nuestro trabajo de manera puntual, es decir, cumpliendo exactamente todo el horario laboral que nos ha establecido la ley. Doctor, ¿y esta situación es recurrente o solo ha ocurrido esta vez o se ha presentado durante todo este tiempo de la pandemia? Esta situación se pudo presentar en maneras más pequeñas. Tenemos el caso específico del distrito 13D03, que es el distrito de Manta. En este distrito, ellos tuvieron el pago de junio, no fue dado, sino fue dado a partir de finales de julio. Se les entregó el pago respectivo. Y aquello también fue dado gracias a que nosotros, como Asociación Nacional de Médicos Rurales, hablamos con los asesores del ministro, hablamos con Dirección de Talento Humano Nacional del MSP, es más, enviamos un oficio solicitando el pago de estas personas, cosa que se pudo dar. Pero ahora llegamos a que esa pequeña situación de solo un distrito se aumentó hacia todo el país, lo cual nos preocupó aún más y nos mantuvo al pie de lucha por la situación de las mismas declaraciones que realizó el mismo ministro de Salud en la Comisión de Derechos de la Salud de la Asamblea, donde dijo que no existe una fecha de pago. ¿Se imagina aquello? Estamos arriesgando nuestras vidas sin pedir algo más a cambio, sin pedir algo extra. Y aún así, no recibimos nuestro pago. 20 días del mes, arrendamos casas, nosotros también comemos y no tenemos cómo pagarle a los arrendatarios, que muchos de ellos ya están solicitándonos a nosotros el pago respectivo. Estamos en una crisis económica y eso nos afecta absolutamente todos, incluido al arrendatario, que en muchísimos casos solo vive del arriendo que presenta. Exactamente. Doctor Farfán, recordemos que estamos hablando con el doctor John Farfán, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador. Y quiero consultarle también, doctor, sobre si ustedes manejan una cifra general o estimada del monto que se les adeuda con esta falta de pago de esos sueldos y cuál ha sido la dotación que ha tenido el sector o el personal médico rural durante esta pandemia, si ha sido la más adecuada, si ha habido fallas que hayan puesto en riesgo la salud del personal médico rural. Actualmente, hablando de los equipos de protección personal exclusivamente, estamos al día de hoy abastecidos con los mismos, pero importante recalcar que estamos con el número mínimo, es decir, lo mínimo que determina la ley es lo que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso? Si por A o B motivo la mascarilla que usamos el día de hoy se cae, se ensucia o algo ocurre, nosotros tenemos que realizar todo un proceso burocrático, es decir, solicitud de aquí para que se nos dé en ese momento por aumentación. Recuerde que al final del día también nosotros realizamos procedimientos menores. Estoy hablando de suturas, cuando alguien se corta y hay que coser. Estoy hablando de, en algunos casos también hasta cambios de sondas. Y todas estas situaciones hacen que el mismo equipo, en este caso, propiamente hablando de la mascarilla, se vea afectada y haya que haber un cambio. Entonces, ¿qué significa? Al momento que nosotros tenemos un número mínimo legalmente, obviamente, nosotros tenemos que cuidar de la mejor manera cada equipo de protección que nos están dando en este momento. Doctor, y sé que ya han tenido, porque nos ha comentado, comunicación con el Ministerio de la Salud, pero aparte de esa respuesta de que no existe fecha de pago, ¿ha habido algún otro funcionario, otra institución o alguna acción diferente que haya intentado el gremio de médicos rurales para tratar de resolver esta crisis que están padeciendo? Claro que sí. Nosotros enviamos un oficio directamente hacia el ministro de Salud, en donde le explicábamos la situación de los impagos que estábamos viviendo y además de ello le solicitábamos una reunión para poder dialogar acerca del tema de manera presencial o de manera virtual, como mejor parezca.
La situación era llegar a un diálogo para tomar soluciones, tomar decisiones. Aquel oficio, hasta fecha de hoy, no lo tenemos, la respuesta no se nos ha dado. Entonces, también en el oficio dijimos que íbamos a tomar medidas no burocráticas y legales, las cuales también ya las tomamos. Al momento en que nos referimos con medidas no burocráticas, todos los medios y las redes sociales se llenaron de los hashtags héroes sin sueldo, SOS Salud sin sueldo y demás situaciones, en donde se colocaron mandiles en lugares históricos y en lugares públicos donde la gente podría tomar sus fotos y poder dar este pronunciamiento completamente pacífico por redes sociales para que el pueblo ecuatoriano se entere de todo lo que nos está ocurriendo. Asimismo, tomamos también acciones legales en donde ya metimos una acción de protección el día lunes y donde ya tenemos fecha para audiencia, que es este mismo lunes 24 a las 10 de la mañana en la Unidad Judicial Sur de Guayaquil. Por ello también, aprovechando que estamos en este espacio, quiero invitar a toda la población ecuatoriana, a todos los gremios de salud, a que asistan aquel día a la unidad judicial para que juntos podamos lograr un cambio y un precedente en todo esto que nos ha ocurrido. La idea aquí es que se den los pagos inmediatos y más que eso, jamás se vuelva a repetir aquello. Y asimismo, Rogelio, una invitación le estoy realizando de este momento de manera pública hacia su medio para que también pueda asistir aquel día y pueda también tomar la noticia de primera mano desde nuestros abogados y desde nosotros mismos. Perfecto. Doctor Farfán, ¿hay ustedes tienen registro, posiblemente sí, de cuáles son las zonas más afectadas por esta crisis de la COVID-19? Las zonas rurales, por supuesto, a las que ustedes tienen acceso. Claro, con la situación del COVID-19, las zonas afectadas y todo eso, yo personalmente y ante la ley no tengo autoridad legal para poder conversar de esa clase de cosas, ya que es de opinión pública de que el mismo MSP en estos casos, no solo de COVID, sino en casos de que hayan pequeños brotes de enfermedades, ellos envían de manera legal la determinación de que solamente sus representantes pueden hablar de esta clase de temas. No es que no te lo quiero comentar, es la situación de que yo soy una persona que le gusta ir todo en base a la ley. Y si la ley determina de que las únicas personas autorizadas deben ser el mismo personal del MSP que ha sido destinado para esta clase de conversaciones, respeto muchísimo aquello y mantengo mi postura de que sean ellos los que la ley les permite dialogar aquello. Y sobre el número de afectados, o por lo menos trabajadores de la salud por el sector rural, ¿manejan una cifra de cuántos trabajadores de ese sector están afectados por la coronavirus? Asimismo, también, como te comento, todo lo que tenga que ver con el COVID en sí, de contagios, de números y todo eso, la única persona autorizada aquí es el MSP, quien ellos determinen. Ahora, doctor Farfán, de no tener alguna respuesta positiva en, en este proceso legal que han introducido esta semana que viene, ¿cuáles serían los próximos pasos para lograr la respuesta del Ministerio de Salud? Actualmente nosotros como Asociación Nacional de Médicos Rurales hemos liderado ya reuniones con los demás gremios a nivel del país, incluyendo Federación Médica Ecuatoriana, Asociación de Devengantes, Asociación de Odontólogos Rurales y un sinnúmero más de gremios que cabe recalcar, les agradecemos mucho, quienes nos estamos ya reuniendo. Es más, anoche mismo tuvimos una reunión con todas estas personas para determinar ya acciones ante esta situación. Esperamos tener una positiva el día lunes de parte de las autoridades sobre todo este tema y asimismo se dé el pago inmediato. Si no es así, tendremos que volvernos a reunir y tomar medidas más drásticas. ¿Cuáles serían estas medidas? No es algo, como te digo, decisión mía, es algo que lo tomaríamos en conjunto todo un frente de salud. Porque si en algún momento que tomamos una medida mucho más fuerte o radical de la que ya estamos tomando actualmente, no va a ser una decisión completa de nosotros, va a ser una decisión de todos los profesionales de la salud y sus respectivos representantes legales, con los que, como te comento, repito y siempre repetiré, ya estamos unidos, ya estamos en un frente, ya estamos tomando cartas en el asunto y estamos tomando decisiones. Bien, agradecemos al doctor John Farfán, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador, por habernos atendido esta invitación. Y bueno, esperemos que de surgir alguna noticia, pues nos dé la primicia.
Con todo el placer del mundo, Rogelio. Estamos aquí para alzar nuestra voz y para que todo el Ecuador conozca toda esta clase de inconvenientes que vivimos. Y asimismo aprovecho a solicitarle a cada persona que nos está viendo se sume a esta iniciativa, se sume a esta lucha, porque esto no es solo de los médicos, esto es problema de todo el país, ya que siempre diré, si un médico llega a faltar, que verdaderamente lo sufrirá, será la población ecuatoriana. Por ello nos mantenemos laborando, nos mantenemos aquí y tratamos de hacer lo mejor posible para el país. Muchísimas gracias, Rogelio. Bien, era el doctor John Farfán, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador, que nos hablaba de esta falta de pagos a todo el personal, además de los riesgos que corre todo este sector que trabaja en zonas de difícil acceso del Ecuador. Les damos las gracias por haber estado con nosotros y será entonces hasta una próxima oportunidad con mis doctores.